vamos a, vamos a partir eso mismo. Grabemos por si acaso para los que no están disponibles. Entonces, bueno, vamos a partir y vamos a retomar lo que en el punto en que quedamos la semana pasada, sobre específicamente, un segundo, que había algo que no era aquí. Necesito, aquí sí, ahí yo puedo ver también la pantalla. Específicamente ahora vamos a retomar lo de los usos BIM, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada y lo que hemos estado viendo en el curso en general. Estuvimos viendo cómo los usos de BIM, ¿cierto? Estos 25 usos BIM eran la forma o el método que aplicas, es el método de aplicación de BIM, ¿cierto? Cómo vamos a aplicar BIM en un proyecto. Y vimos también que estos usos BIM responden a los objetivos que se tenga del proyecto. Por lo tanto, les comentaba la importancia que existe en la definición de los objetivos, porque una buena definición de objetivos me va a pavimentar el terreno hacia adelante y comentamos también que la definición de usos también iba a determinar la forma en cómo nosotros desarrollábamos los modelos, ¿cierto? Cómo ejecutábamos el modelo propiamente tal. Si estamos viendo un uso para la coordinación de especialidades, se construye de una manera en específico el modelo. eh, y si estamos viendo un modelo para una planificación 4D, de igual manera el modelo es distinto. Entonces, esta definición de uso y anteriormente la definición de objetivos nos va a marcar la forma en que nosotros ejecutamos esos modelos. Les comentaba que les daba el ejemplo de que cuando eh, si a uno le dicen, oye, te invito a un viaje, ¿cierto? Haz la maleta, uno lo primero que pregunta es para dónde vamos, porque dependiendo del para dónde vamos es lo que yo voy a echar en la maleta, ¿cierto? Si yo me voy a la Patagonia, lo que yo voy a echar en la maleta probablemente vaya a ser, bueno, mi parca, mi gorro, bototos y cosas abrigadas. Pero si yo me voy al Caribe, ¿cierto? Me invitan a un viaje al Caribe, la maleta no es la misma. Yo en la maleta voy a estar el traje de baño, la hawaiana, el bloqueador, los lentes de sol. Eh, es totalmente distinto. Si bien es un viaje, me están invitando a un viaje, el objetivo y el lugar del viaje, hacia dónde voy, es totalmente distinto. Y ese totalmente distinto marca lo que yo voy a poner en mi maleta. Esto es exactamente igual. Hacia dónde yo voy, ¿cierto? Que es mi objetivo, va a definir el uso y eso va a marcar la forma en que yo voy a desarrollar ese modelo y la información que yo voy a poner dentro de ese modelo. Por lo tanto, es sumamente importante que esto quede especificado al inicio del modelado de un proyecto. Si lo definimos en la mitad, probablemente vamos a tener que rehacer trabajo, el modelo no va a cumplir eh, específicamente con lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces, ahí, haciendo un resumen, esa es la importancia de la definición de los objetivos y de los usos, ¿cierto?, linkeados a estos objetivos. Cómo nosotros vamos a cumplir ese objetivo a través de los usos de BIM. Entonces ahora nos vamos a ver los usos que nos faltaban, que no son muchos, son poquitos usos. Eh, Son aquellos que se dan en la etapa de
de operación y mantenimiento de una infraestructura, de una edificación, pero aquí hay que hacer la salvedad de que si bien son usos que se dan al finalizar el ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Cuando ya estamos utilizando una infraestructura, estos deben quedar planificados desde las etapas tempranas, o sea, tenemos que construir ese modelo con ese fin en mente, o sea, tenemos que llegar a determinar que ese modelo va a ser utilizado para la gestión y operación y mantenimiento de una infraestructura, por lo tanto, ese modelo debe ser desarrollado de cierta forma. Y hay otra cosa, probablemente no vamos a tener la información que es necesaria para colocar en el modelo para esta etapa o para estos usos, porque es información que todavía no existe, que todavía no ha sido creada la mayor parte de las veces. Pero sí tenemos que considerarlo para cuando hacemos el modelo, tenemos que considerar que ese modelo va a incorporar esa información. ¿Cuándo? Cuando esa información esté disponible. Por lo tanto, debemos dejar el modelo preparado para que esa información se vaya incorporando. Entonces, el primer uso es el uso de gestión de activos, que es el proceso en el que el sistema de gestión de un proyecto, por lo general sistemas computacionales, se puede vincular a un modelo as-built que podría estar conformado por uno o por más modelos para poder ayudar de manera eficiente en el mantenimiento y operación de un activo. Estos modelos van a contener la información de la construcción, de los sistemas y del entorno y de los equipos que se deban mantener y actualizar para poder operar esta infraestructura. Eh, y la determinación de esos elementos es responsabilidad eh, del mandante o de quien sea el encargado de hacer esa gestión de esos activos o de esa información para la operación. Entonces ahí yo les digo, nosotros tenemos, por lo general, se llega con un modelo as-built al final de la construcción, y después ese modelo as-built pasa a la etapa de operación, pero uno tiene que determinar cuál es la información que se requiere, porque uno no requiere toda la información de las build en la etapa de operación. Por lo general, la verdad es que poco importa que, por ejemplo, qué tipo de hormigón tienen las fundaciones, qué enferradura tienen las fundaciones, y así una serie de otros datos con los que llegan los modelos hacia el final de la etapa de construcción, que no es información relevante para la operación. Entonces ahí una depuración del modelo, una limpieza del modelo, que nos deja ese modelo apto para ser un insumo para la operación de la infraestructura. Entonces, no todo modelo as-built o no todos los modelos as-built son llegar y usar para una etapa de operación, sino que hay que generar un modelo de operación en base a ese modelo as-built que quedó, que terminó siendo el modelo definitivo. Eh, y como característica, bueno, es importante que el propietario, el mandante, debe tener claridad desde las etapas tempranas del proyecto qué activos desea gestionar y qué información es la que debe incluir para gestionar estos activos, que es lo que les venía comentando. Entonces, por ejemplo, si el mandante, ¿cierto? O el propietario es un hotel, eh, él va a definir que lo que necesita de información de ese modelo para la operación de su hotel va a ser, por ejemplo, toda la información de terminaciones que ellos suelen hacerle mantención periódica en el proyecto, en el edificio. Por ejemplo, todos los equipos de climatización de las habitaciones, eso se les hace una mantención súper seguida. Eh, por ejemplo,
la terminación de piso, si es que tiene alfombra, qué alfombra tiene, cuál es la marca, cuál es el proveedor, porque esos son, eh, digamos, materiales y terminaciones que se les suele hacer mucha mantención en un proyecto de estas características. La pintura, ¿cuál es el código de la pintura? ¿Cuál es la pintura de los muros? ¿Por qué? Porque se hace una mantención a ciertos elementos de forma muy intensiva. A diferencia de lo que podría pasar si digamos, lo que se vaya o la información que se vaya a operar es, por ejemplo, de un colegio o de una universidad. El foco va a estar en otros elementos para poder gestionar esos activos. Tal vez mobiliario dentro de un colegio, eh, los mismos recintos, las mismas salas, cómo se gestiona esa sala para la utilización, para la mantención, etcétera. Entonces, eso, obviamente, quién es el que tiene más claridad de eso? Es el mandante, es el propietario. Él sabe específicamente qué es lo que necesita. eh, y qué información es la que necesita que se pueda extraer de ese modelo. Eh, por lo tanto, este control de calidad, el control de calidad del modelo también es fundamental. Entonces, eh, este es uno de estos son, digamos, los, los usos de la etapa de operación y mantenimiento. En general son los usos que menos uno ve y por algo bien lógico. Y es que si nos vamos un poquito para atrás, la metodología BIM y el uso de BIM en proyectos es relativamente nuevo, relativamente estoy diciendo, tiene, no sé, más intensivamente en los últimos 10 años tal vez. eh, y un proyecto, por ejemplo, un proyecto hospitalario, eh, tarda 10 años en desarrollarse, entre el inicio del proyecto, el diseño, la puesta en marcha, y estamos recién ahora, los últimos años, llegando a ver proyectos que están poniendo en práctica esto, estos usos. Entonces, podríamos decir que son los usos que menos vemos en, actualmente. ¿Cuál es el valor del uso de la gestión de activos? Es poder facilitar el seguimiento de los activos y su relación con los recintos. Cuando hablamos de los activos, es todo lo que son todos los elementos, eh, todos los elementos mecánicos, ¿cierto?, que están asociados a los recintos, los distintas instalaciones, los equipos de clima, las luminarias, el mobiliario, todo eso es lo que está relacionado con la gestión de activos. Eh, otros puntos como para determinar el valor de este uso es que mejora la información para la toma de decisiones, eh, para la toma de decisiones de los mandantes y de quien gestionan la infraestructura. Eh, También proporciona al propietario, ¿cierto?, un modelo preciso del edificio y sus activos, nos ayuda también a minimizar la documentación física. Ahí ustedes se imaginarán toda la información, de la cantidad de papeles y cajas de planos y otras cosas que reciben los propietarios cuando empiezan a utilizar un edificio. Y ese proceso, digamos, la puesta en marcha de un proyecto, eh, es sumamente compleja y ese traspaso de información se pierde mucha información. Eh, Imagínense que en un proyecto hospitalario pueden llegar a haber más de 1000 planos. Entonces, ¿cómo uno hace el traspaso de 1000 planos en papel? Y además una serie de, imagínense la cantidad
de manuales de uso, de garantías y etcétera, que se traspasa a la- a los propietarios. Em, Ese proceso es complejísimo y durante ese proceso de ese traspaso se pierde harta información y muchas veces, por ejemplo, se pierden las garantías de los equipos. eh, Hay un periodo de tener que, eh, podríamos decir, traducir toda la información que viene de la etapa de construcción a un formato o a un idioma que habla los que operan la infraestructura, que es distinto, al igual que los software eh, en diseño, en la parte de arquitectura, en la parte de construcción, hablamos como el mismo idioma, ¿cierto? Utilizamos los mismos software, hay, digamos, una interoperabilidad más probada, pero cuando nos pasamos de la etapa construcción a la etapa operación, son mundos totalmente distintos, son idiomas absolutamente distintos. Entonces, es eso, BIM también está tratando de hacer ese traspaso de forma más, digamos, más suave. Eh, y ahí el último punto, ¿cierto?, que es permite la integración de la información con los sistemas de operación de la infraestructura, que eso es lo que busca BIM. O sea, poder traspasar esa información que antes se entregaba en cerros de cajas de planos en papel y cerros de información de documentos relacionados con el equipamiento del edificio. Ahora lo está tratando de hacer BIM a través de esta integración entre los sistemas informáticos eh, que, que, que sirven para operar y gestionar la infraestructura, poder hacer ese vínculo y traspasar esa información a través de los modelos, la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, aquí hay una ficha de un ejemplo de un proyecto de una estandarización de recintos y activos fijos de un supermercado. Este supermercado lo que hacía era que tenía diseñado un estándar de recintos de sus trastiendas, ¿cierto? La trastienda están todos los recintos donde está, como, digamos, como las operaciones de carnicería, pastelería, panadería, cámaras de frío, todo lo que pasa detrás de lo que nosotros, tras bambalinas del supermercado, ¿cierto? Donde el lugar donde hacen las tortas, donde hacen los pastelitos, los pollos, todo eso, todo esto que nosotros vemos, que está como la trastienda, que es la trastienda del supermercado, ellos todo eso lo tienen estandarizado y se repite de forma más menos igual en todos los recintos. Eh, y lo que ellos hicieron fue estandarizar cada uno de estos recintos en un modelo BIM, eh, que incluyera todos los códigos SAP y todos los códigos de compra y de identificación de todos los activos fijos que componían cada uno de los recintos. Y también de las terminaciones. Entonces, cada vez que ellos hacían un nuevo supermercado, se lo encargaban a una oficina de arquitectura distinta, la mayor parte de las veces no tienen una oficina de arquitectura fija, sino que se lo encargan a oficinas de arquitectura distintos y les traspasan este modelo como de especificaciones técnicas, que es un modelo que es una única fuente de información y es un modelo que ellos van actualizando a medida que, ¿cierto? Van actualizando también el equipamiento y las terminaciones de los proyectos. Entonces, ellos qué problema tenían y por qué llegaron a esta solución, que se producían muchas actualizaciones de estos equipamientos, balanzas,
máquinas mezcladoras, cortadoras, etcétera. Eso lo iban actualizando muy seguido. Y también las terminaciones. Entonces, ellos no lograban actualizar todos los planos y todos los detalles que tenían de este como máster de diseño, y terminaban traspasando información no coordinada a estas oficinas de arquitectura. Entonces pasaban información que en un plano decía que el recinto de operación fría, por ejemplo, el que está acá, tenía, no sé, pues tres balanzas, no sé, pues cinco cortadoras, y el piso era de X material. Y en el otro plano decía que tenía la misma cantidad de balanzas, distintas cortadoras y el piso diferente, por ejemplo. Entonces, llegaron a la conclusión que esta era una buena posibilidad, y ahí, por ejemplo, tenían estas fichas que mostraban distintos elementos, y con su código, y además con los requerimientos de cada uno de este equipamiento, si se necesita electricidad, a cuánto estaba conectado, si era 220, si necesitaba estar conectado a la red de emergencias, o si se cortaba la luz, que siguiera funcionando, si llevaba grifería, si llevaba datos, si llevaba gas, si llevaba agua, si necesitaba una descarga. Entonces, aquí ellos con esta información, si bien no la conectaban para poder operar directamente la infraestructura, sí les servía para poder gestionar sus activos y gestionar el diseño de sus futuros proyectos a través de esta información coherente. Ahí no sé si alguien quiere ir haciendo preguntas y todo, adelante. Ahí, no sé quién callado, si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. El siguiente uso tiene que ver con los análisis de sistemas, y es el proceso en el cual se utiliza uno o más modelos para poder analizar el desempeño de un edificio o infraestructura de acuerdo con el planteamiento del diseño original de las especialidades. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, proyectamos que el sistema de climatización funcionaba de X forma. Después utilizamos estos modelos para poder verificar si ese diseño, ese consumo, por ejemplo, proyectado, es el que realmente se está utilizando en el proyecto en la etapa de operación. Entonces, ¿qué características son importantes? En general, aquí las características son casi para todos los usos muy similares o las mismas. Eh, Aquí, obviamente, el propietario también tiene que tener en cuenta, desde las etapas tempranas, de tener claridad de qué información es la que se va a incluir para poder analizar la operación de la infraestructura, que el modelo sea de calidad, y que el control de calidad del modelo es fundamental y prioritario. Eh, ¿qué, ¿Qué valor vemos en esto? Básicamente, realizar y analizar evaluaciones del estado de las instalaciones y los equipos, puede proporcionar una fuente única para el seguimiento del uso. Esto de la, eh, básicamente de la, espérenme un segundo, que me están aquí llamando demasiado seguido. Perdón. Disculpa, ya era demasiado, está ahí cortando y cortando, así que ya me está
estaban poniendo nerviosa. Eh, entonces, que este modelo finalmente proporciona una fuente única para el seguimiento del uso, el rendimiento, el mantenimiento de los activos. Por lo tanto, es un modelo que si uno logra mantener eh, digamos, actualizado y bien conectado con los sistemas de análisis, debiera ser una buena opción de poder hacer posteriormente ese análisis de sistema. Eh, y otro valor es poder producir estos cálculos cuantitativos precisos de los activos actuales de la organización que ayudan en la elaboración de informes financieros, licitaciones, estimaciones de costos futuros, etcétera. Entonces, este análisis de sistemas siempre va a ser, digamos, útil para la etapa de operación. El mantenimiento preventivo es básicamente el uso en el que podemos utilizar estos modelos para desarrollar la mantención funcional de la estructura, de una edificación, infraestructura y su equipamiento. O sea, este mantenimiento preventivo básicamente es el mantenimiento en el que típico de que se hace a las infraestructuras. Eh, Nos puede servir incluso para eh, poder capacitar a los distintos equipos que trabajan en el proyecto, en la infraestructura, sobre el mantenimiento que se requiere a ir haciendo a los distintos equipos. Eh, si se decide utilizar este uso, a los modelos se tiene que ir incorporando esas fechas o digamos, cada cuánto tiempo hay que hacerle un mantenimiento, por ejemplo, a un equipo de clima. Y esa información se va a ir a conectar con cualquiera de los sistemas que se esté utilizando para hacer el mantenimiento de esa infraestructura. Y nos va a entregar, va a ser el insumo para poder cargar a estos distintos sistemas. En un proceso tradicional, lo que tiene que hacer la gente de operación del proyecto es tomar toda esa información que le llega, ¿cierto?, de la etapa de construcción, un montón de manuales, de un montón digamos, garantías y planos, y etcétera, y poder agarrar todo eso y traducirlo al idioma que ellos necesitan para la etapa o sea, para hacer este mantenimiento preventivo. Lo que busca BIM es hacer esa transferencia, esa transición de forma más, digamos, más suave. En el Reino Unido le llaman como soft landing, que es como un aterrizaje eh, suave, ¿cierto? A diferencia de lo que lo han como representado, que es como un aterrizaje forzoso. Cuando llega un equipo a hacerse cargo del mantenimiento, operación y mantenimiento de un proyecto, llegan como un aterrizaje forzoso al proyecto. Es como traumático. Lo que se busca es el contrario, pues, que esto sea como un aterrizaje más suave. Eh, y las características son las mismas. Se requiere obviamente un modelo ASBIL de calidad y que el propietario o el gestor del proyecto tiene que tener claro cuáles son la información que va a requerir eh, para poder utilizar en el mantenimiento de la infraestructura. En ese sentido es fundamental. Eh,
¿Cuál es el valor? Bueno, permite una planificación proactiva del mantenimiento, o sea, tenemos la información para poder hacer esta planificación. También obtener datos sobre el historial del mantenimiento para la predicción y planificación futura. Eh, Poder aumentar la productividad del personal de mantenimiento al proporcionar la información necesaria para las órdenes de trabajo y poder mantener actualizados los datos de las instalaciones y los equipos, incluyendo, entre otros, manuales de usuario, programas de mantenimiento, garantías, datos de costo, actualizaciones, daños, deterioro. O sea, la idea es poder ir manteniendo esos modelos con la información actualizada de lo que sucede en el proyecto eh, cuando estamos en la etapa cuando estamos operando la infraestructura. Eh, Aquí hay una imagen del hospital, de un hospital en Estados Unidos. Es una imagen bien antigua porque allá este tema ya está en funcionamiento hace harto tiempo. Ahí en este caso, este equipo es una bomba. Esta bomba tiene un panel eléctrico, ese panel tiene un código de barra, ese código de barra se escanea y ese escaneo te lleva a este modelo con la información que tú necesitas de esa válvula o de esa bomba en particular. Y ahí aparece la información. Esto ya se está usando acá en Chile, hay varios proyectos que ya están incorporando este tema, proyectos, el aeropuerto, proyectos de gran envergadura, pero es algo que ya está siendo realidad, o sea, no es algo que digamos, uy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ya está haciendo. Hay que considerar que el proceso de adopción de esto no es rápido, porque para que esto se produzca tiene que haberse producido todas las etapas anteriores del proyecto. Y como les decía, los proyectos toman tiempo. Entonces, recién se están viendo los frutos de la implementación de BIM años atrás y recién se está viendo cómo se aplican cómo se aplica BIM en estas etapas ya más avanzadas de los proyectos. Eh, Usos BIMs, gestión y seguimiento de espacio, también es uno de los usos de esta etapa. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos administrar y hacer seguimiento a los espacios y a los recursos relacionados a esto dentro de las edificaciones y la infraestructura a través de los distintos modelos BIM? Y esto es, como dicen en la lámina, es particularmente útil en la remodelación o ampliación de un proyecto durante el cual los espacios e instalaciones deben permanecer ocupados y en funcionamiento. Cuando queremos remodelar un edificio y el edificio sigue en funcionamiento, entonces, ¿cómo hacemos ese proceso y ese seguimiento de esos espacios? Eh, Como les comentaba yo, y lo que conversamos la semana pasada, efectivamente, eh, sobre la Universidad de Pensilvania, que fueron los que crearon, ¿cierto?, esta guía del plan de ejecución y la crearon para gestionar sus propios proyectos, que si bien era una universidad, decíamos, y su foco es la educación, para poder tener para poder cumplir esa función necesitan de infraestructura, por lo tanto también se transforman en mandantes de infraestructura, construyen mucho. Eh, y ahí les decía, yo no sé si alguno se metió a ver ahí en Google Earth, a ver cómo era la Universidad de Pensilvania, y no sé si hicieron ahí el recorrido, son cerca de 1.500 edificios que tienen el campus. Entonces, ahora ellos, hace algunos años, ya están utilizando BIM
para hacer la gestión y el seguimiento de distintos espacios. Entonces, en el sentido de hacer la gestión real que hace una universidad de los espacios, cuando cuando las salas de estudio están ocupadas, cuando el auditorio está libre para poder hacer una actividad, cómo a través de esta información que generan los modelos, los estudiantes pueden solicitar salas de estudio y cómo se puede gestionar esa disponibilidad y esos espacios. Recién ellos están, imagínense, partieron hace tanto tiempo y recién los últimos años están en este proceso. Bueno, las características de este uso tienen que ver con que también, lógicamente, el, el propietario es el encargado, ¿cierto?, de definir cuáles son estos espacios, cuáles son estos recintos a los que quiere hacerle seguimiento. Y también se tiene que tener un modelo, digamos, coordinado con los códigos y nomenclaturas que utiliza el propietario. Pues entonces, si a la sala le llamamos que la sala H22 es porque pertenece a la Facultad de Historia, ¿cierto? H22, tenemos que tener identificada, si así nosotros lo gestionamos y le llamamos a la sala, nuestro modelo también tiene que tener la misma nomenclatura para poder hacer el match, es como lo básico. Entonces, esas cosas son las que se tienen que ir ajustando y se tienen que ir levantando durante el proceso eh, de diseño digamos, de diseño y de desarrollo del proyecto. El valor se puede automatizar el seguimiento de espacios, puede disminuir la cantidad de documentación en papel, aumenta la información digital de la infraestructura y promueve la constante actualización de la información disponible. Entonces, es un uso que es bastante ahí interesante. Eh, Vimos el ejemplo en algún momento de este proyecto, o sea, de este software, de Rufus, que nos permite incorporar harta información para poder hacer la gestión de los espacios. Ahí aparece seleccionado un recinto en particular y como ven, ahí hay múltiple información que se le puede asociar eh, desde, eh, bueno, ahí yo creo que lo ven chiquitito, pero eh, déjenme mostrar. Eh, Ahí se le pueden asociar documentos, se le pueden asociar imágenes, qué funciones cumplen, nombres, notas. Y como veíamos anteriormente, ahí también hay un montón de información que se le puede agregar a los espacios de las mismas instalaciones. Eh, por lo tanto, se transforma. Aquí tengo, se me ha olvidado que aquí está el, eh, digamos, el doble clic ahí de un recinto en particular. Ahí vemos cómo eh, a un recinto en particular, por ejemplo, aquí hay una bodega con un código en específico, le podemos aplicar o le podemos incorporar una serie de informaciones. O sea, de partida, aquí tenemos, bueno, las propiedades, los datos del recinto, imágenes, documentos, equipamiento, mobiliario fijo, ¿cierto? Mobiliario, mesas, sillas, puertas y ventanas y terminaciones del edificio. Entonces, aquí a través de esto podemos ir gestionando eh, temas mecánicos, temas plumbing todo lo que tenga que ver con cañerías, lo eléctrico, todo lo que tenga que ver con redes de datos, acústicos, de operación, aquí todo lo que tenga que ver con operación. Entonces, ahí hay múltiples, digamos, opciones digamos, múltiples posibilidades
para incorporar información de un recinto en particular. Y finalmente, el último uso, que aquí hace mucho sentido en Chile, que tiene que ver con el uso de modelos para la planificación y gestión de emergencias. Somos un país que vivimos muchos desastres naturales, y como bien puede ayudarnos a planificar y gestionar estos planes de emergencia, ¿cierto? Este uso, el proceso en el que a través de uno o más modelos se puede acceder a información crítica de la edificación con el propósito de mejorar la eficiencia de respuesta ante una emergencia y poder minimizar los riesgos de seguridad, ¿cierto? Esta información podría ser proporcionada por los sistemas de automatización del edificio, eh, que son como los datos dinámicos, y los datos estáticos se pueden extraer de los modelos BIM. Por lo tanto, en general, todas estas aplicaciones o usos de BIM en esta etapa tienen que ver también con la vinculación con otros sistemas, ¿cierto? Y ahí el tema de la interoperabilidad es fundamental. Esto, en general, la comunicación entre modelos BIM y todo este tipo de software es a través del archivo IFC. Eh, ¿Cuál es el valor? Es minimizar los riesgos de seguridad, poder disminuir la cantidad de documentación en papel, aumentar la información digital, mejorar la comunicación de los planes de emergencia mediante una mejor visualización de estos datos. Y los invito a que googleen después. Espérenme, les voy a mandar aquí por el chat. ¿Cómo veo aquí el chat? Aquí. Les voy a mandar para que googleen. Déjenme ver si pillo así rápidamente, que me acordé aquí de un caso que es re interesante. Eh, este es bien UK. Ya, esto es el. Ya, y les voy a pegar aquí una- un dato para que lo busquen. Em, en el Reino Unido, a través de una tremenda tragedia que hubo, déjenme buscar si puedo encontrar la noticia. Yo creo que ustedes incluso se deben acordar. Eh, lo puedo encontrar, no me acuerdo muy bien cuál era cómo se llama el edificio. Me estoy acordando ayer de ese proyecto, por eso se los menciono. Eh, yo creo que lo pillé. En el Reino Unido, que ha sido líder en el tema de la implementación de BIM. De hecho, lo que Chile hizo del tema de, de Plan BIM y todo digamos, su estrategia de implementación de BIM viene desde el Reino Unido. El Reino Unido apoyó al gobierno de Chile en el establecimiento de este requerimiento de BIM estandarizado. Eh, Ellos tuvieron en el año, no recuerdo muy bien el año, hace unos pocos años atrás, tuvieron un tremendo accidente, un tremendo problema de un incendio en un edificio de vivienda, eh, donde
habían remodelado un edificio antiguo de viviendas, y habían puesto un revestimiento X, y este edificio era un edificio más o menos antiguo, creo que de los años 60, que tuvo un problema eléctrico, se generó un incendio, y ese revestimiento que habían puesto en esta renovación de este edificio, eh, al parecer no era resistente al fuego, y el edificio empezó a arder en cosa de segundo. Estaba el edificio completo envuelto en llamas. Fue una tremenda tragedia porque el edificio estaba lleno de personas. En cosa de segundos fue prácticamente imposible escapar del edificio. Murió una cantidad impresionante de personas. Y ahí en el Reino Unido trataron de hacer el seguimiento a este, digamos, problema que se produjo, con la instalación, ¿cierto?, de esta terminación en el edificio, etcétera, con esta renovación y todo, y nunca lograron eh, llegar a la información real, porque la información no estaba disponible. O sea, nunca se pudo seguir el hilo de qué fue lo que pasó para llegar a este incendio. O sea, cuál fue la seguidilla de, digamos, malas decisiones desde el punto de vista de un poco también buscando como culpables de esta gran tragedia, de quienes habían tenido problemas, que si la administración del edificio había sido negligente digamos, en la mantención del edificio, si la oficina de arquitectura que había hecho la remodelación no había cumplido alguna normativa, si la constructora que había construido y que había hecho esta remodelación había sido la culpable. Nunca lograron llegar a nada porque la información estaba, digamos, dispersa y desparramada por todos lados. Entonces hicieron una, digamos, nueva normativa, eh, que a mí me recordó mucho lo que pasó aquí años atrás. Aquí seguramente más de alguno lo recuerda con el incendio de la Torre de Santa María acá en Chile. Ese incendio generó la modificación o digamos, se inició una serie de normativas relacionadas al tema de la respuesta al fuego de los edificios en altura, sobre todo. Eh, y en el Reino Unido se linkeó el tema de BIM, como BIM puede ser ese hilo conductor de esa información para ser un único repositorio de esa información, y a todo este proceso eh, le pusieron el Golden Thread, que básicamente es como el hilo dorado de que a través de BIM se pueda mantener ese hilo dorado de la información, y que esa información no se pierda, y se vaya actualizando y manteniendo actualizada para poder hacer tanto la operación, la gestión de la infraestructura, como también la planificación y la gestión de las emergencias en este tipo de situaciones. Googleenlo, lean un poco sobre el tema, vean las noticias del incendio, son terribles. Eh, y un poco a qué es lo que llegaron en el Reino Unido, y cómo esto lo conectaron con BIM, cómo finalmente BIM puede ser una buena plataforma para poder llevar este hilo dorado de la información, y no perder ese hilo de información entre el diseño, la construcción y la operación de un edificio, porque ellos no lograron llegar a la razón de por qué había pasado esto. Entonces, eh, coincidieron ahí una serie de autoridades
que era imposible y que de aquí en adelante, con base en esa tragedia, ¿cierto? Se iba a tratar de poder mantener ese hilo de la información y que conecte todas las etapas hasta la operación, el mantenimiento, las ampliaciones, las remodelaciones, etcétera. Entonces, es algo bien interesante como a tener en cuenta cómo lo están viendo, desde qué perspectiva lo están viendo en otros países, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de un proyecto en Iquique, es un colegio en el que comprenderán por la ubicación del colegio que aparece ahí. Estaban preocupados, muy preocupados por el tema de los posibles terremotos y posibles tsunamis en la costa, en el norte, ¿cierto? Tantos años que se viene diciendo que en el norte va a venir un mega terremoto, etcétera, y con toda la experiencia que hubo con el tema del terremoto del 2010, eh, se contactó al CIGIDEN, que es el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, para apoyar en los planes de emergencia de este edificio, y se encontraron con que el edificio no tenía ningún plano SBILT, es un colegio que se ha ido construyendo y ha ido mutando y creciendo en el tiempo, entonces, y tenía muchas modificaciones, etcétera, y no tenían la información certera del proyecto. Y lo que se decidió hacer es hacer una combinación de usos de BIM para poder levantar esa información. Se hizo un escaneo de láser de 9 puntos del proyecto, se complementó con un levantamiento fotogramétrico, que es lo que se ve acá arriba, y en base a esta información se levantó un modelo muy básico, un modelo muy básico, un modelo muy básico, que entregó información certera de lo que había en ese momento instalado, digamos, en terreno, para poder evaluar cuál era la mejor, poder evaluar y poder hacer un plan de evacuación certero y real, y que sirviera para este proyecto y para esta situación en particular. Entonces ahí hay un uso de BIM bien diferente y que sirvió para una situación también bien distinta a la que estamos acostumbrados en general con BIM. Eh, no sé qué les parece, ¿tienen alguna opinión? Que lo encontré re entretenido esto cuando nos tocó hacer ahí este tema. Fue bien difícil porque no fue fácil levantar con esas 9 puntos, que no era una muy buena 9 puntos. En el proceso fueron a levantar el colegio y estaban en la calle haciendo el levantamiento y se robaron el escáner. O sea, salió un tipo arrancando con el escáner láser. Eh, Así que no estuvo exento de historia para contar. Y bueno, y ahí llegamos ya al final de los usos, ¿sí? Si no me equivoco. Y eh, ¿Profe? sí, Me escucho. Hola, hola, hola. sí, sí, Marcelo, Eh, Marcelo, sí. por este punto de como de todos los usos que tiene BIM, Ujú, realmente nosotros hemos aplicado un poco algunos como sí. el trabajo post, pero ¿cómo se reflejan realmente en un modelo, por ejemplo, esta información? Porque lo último lo encontré súper interesante, eso como de la habitabilidad del proyecto. ¿Cómo se va instaurando dentro del modelo ese punto? ¿Es como más ¿No IFCs para sirvió a todos? trabajar o...? Marcelo. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, no, llegué hasta como habitabilidad. Parece que soy yo la que estoy con problemas. Me dice que es No, no, mi no, yo conexión. no estoy estoy desde el celu, tal vez por eso estoy con un poquito más de señal. Ah, puede ser. Te Eh, escuché hasta habitabilidad, perdón. claro, ¿cómo, o sea, cómo traspasar esa información a un modelo de BIM en este caso? Porque, claro, yo lo veo desde el punto de vista del modelado, ¿cómo Ujú. llegáis a esto
coordinar las horas de clase, coordinar las cosas. Es como lo mismo que hicimos como con Navisworks, como por ejemplo. Por ejemplo, pero ahí uno tiene que vincular los modelos con, básicamente más que el modelo, es la información que sale del modelo Claro, para la etapa de gestión, porque muchas veces en la información que sacamos de los modelos, incluso a través de planillas, así siendo así súper, como una aplicación así súper básica, uno puede sacar información de planillas y esas planillas pueden ser insumos para la operación de ciertos temas o puede servir para incorporar esa información en algún sistema que utilicen para la operación del proyecto. Eh, lo fundamental es que cómo se ve aplicado en los modelos es en la información que uno coloca en los modelos. Y digamos como a ver, siendo como súper como explícita en los parámetros que uno puede colocar en los modelos. Eh, eh, Tenemos que dejar el modelo habilitado para que se complete el parámetro, por ejemplo, no sé, pues de una terminación X, que en etapas tempranas del proyecto la terminación no existe, pero sí sabemos que va a existir. Entonces tenemos claro. que construir el modelo con ese foco. La gente de Penn State y en ese documento de Penn State eh, te dicen que tienes que iniciar con el fin en mente. Entonces tú Claro, tienes que iniciar tu claro. modelo con el fin en mente. Es como que te dicen, casi como que da vuelta esta PPT que vimos del uso, ¿cierto? Por las etapas. Da la Ujú. vuelta y parte con el fin, o sea, como hacia dónde voy. Y ese hacia dónde voy a llegar al final es el que te va a dar como digamos, los lineamientos como de cómo va a tener que construir ese modelo. Y estos parámetros están, bueno, obviamente la idea de Plan BIM y todos estos trabajos de BIM es estandarizar toda esa parte. En Chile tenemos como esto más estandarizado, como algún modelo a seguir, porque igual me es interesante, o sea, realmente este es el objetivo que quiero conseguir con BIM, que es poder sacar toda la información posible resumida. Claro, 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 es como cómo sacar esa información. En general, todo esto se pone a través de parámetros IFC. El Ujú, IFC es este formato interoperable, ¿cierto? Que básicamente es un formato eh, con, es un formato que nos permite que es el mismo idioma que hablan todos los software BIM, ¿ya? ujú. Es como el PDF de los documentos, ¿cierto? Claro. El IFC. Pero para hacer modelos y para poder exportar los modelos en este formato IFC, que uno le dice formato IFC, pero en realidad es un estándar, en este formato IFC hay que construir estos modelos de cierta manera, utilizar los elementos y los IFC que corresponden, ponerle los parámetros IFC que corresponden o poner los datos en esos parámetros IFC Claro. A eso mismo voy. específicos. Claro, A eso claro, mismo, porque me pasó con lo otro, me pasó con lo normativo, empecé a investigar los links que nos mandó la vez pasada y aún no encuentro como, por ejemplo, los nombres que tengo que ponerle al IFC para que todo esto calce, porque finalmente si no le ponéis el código o la no son nomenclatura correcta, parámetros, claro, son parámetros que están definidos, son parámetros que ah, están ya. definidos que uno, o sea, más que parámetros definidos, claro, está como el parámetro que te dice, en este parámetro tú tienes que poner esa información. No Exacto. vale que tú crees un parámetro y a ese parámetro que tú estás creando le pongas el material, por ejemplo, que tú crees un parámetro de texto y le pones el material. Perfecto, probablemente para tu modelo te va a servir y no vaya a tener ningún problema y lo vaya a poder usar. Pero si tú quieres vincular ese modelo con, con otro sistema o quieres exportarlo para que lo lean otro software, no te va a servir ponerlo en un parámetro que tú creaste, sino que tiene que ser en el parámetro específico IFC material. Claro.
Y esos, Esa o sea, esa lista de nombres o de parámetros, ¿cuál es existe, el estándar que usaríamos existe. acá, por ejemplo? Tienes que buscar en la matriz MIDE de Plan BIM, tiene definidos los mínimos para los proyectos públicos en Chile. Ujú. Eh, Déjame Sí, como que esta parte del modelo a Mm, esta como ya realidad 4 o 5D que te estáis metiendo, ya es como sí, que ahí pues, sí, no, me no, sí hay, sí, sí hay. Te la puedo mandar. La puedo ya te lo buscar y te lo agradecería un puedo mandar montón. la última matriz, que te dice ahí como cuál es el parámetro IFC. Claro, la gracia es que todos los software que sean BIM, así, habidos y por haber, trabajan bajo la misma estructura de datos. Claro, Entonces, cuando para un software BIM A, una columna o la información de una columna está ubicada en cierta casilla en específico, ¿cierto? Un ujú, software BIM W tiene la información de esa columna en esa casilla también específica. exacto. Entonces, cuando tratamos de hacer esa interoperabilidad y traspasamos un modelo IFC de un software a otro software, lo que hacen los software es interpretar a través de esa como, como plano y arquitectura interna que ellos tienen, que es la misma que tiene, digamos, ese diccionario de datos, el mismo que tiene los otros software. Entonces, esa es la forma que funciona como la interoperabilidad, que Ujú, se comunican y que se leen a través de este diccionario de datos común que tienen. Pero perfecto. para eso uno tiene que poner la información donde corresponde. Ese es como todo Ujú. Ya, o el... sea, si te esa información, te agradecería porque me ha costado un poquito encontrarla. Como Sí, plan sí B me está está. caído, ha sido Sí, muy pues. difícil No, no, encontrar un no, poco de yo te la información. mando. Yo te la mando. Hay una versión nueva que fue la última, que es, Ya, genial, te lo es como agradezco. la versión 3. Por ahí la tengo. Así que, ¿sabéis dónde está también? En BIM Forum de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahí Ah, están, debería descargar un poco de información, tal vez sea lo que sí, descargue, pero ahí están cargadas todas las cosas de Plan BIM. Casi la mayoría que las ya. tiene BIM Forum. Por si acaso, ahí para que lo... Eh, a ver, ¿qué hora es? 8:20 más o menos. ¿Les parece que hagamos un pequeño break y tomamos con el último tema y ahí ya cerramos? Nos queda como la última PPT con el último tema y ahí cerraríamos. Así que tomémonos un ratito eh, y volvemos a la 20:27. ¿Les parece? 10 minutitos. Ok, ok. Súper. De cómo aplicamos todo esto un poco a la organización, ¿cierto? A una oficina de arquitectura, a una oficina o sea, a una constructora, etcétera. En general, lo que estuvimos viendo, estuvimos ahí un poco mezclando en general, estuvimos hablando sobre el proyecto propiamente tal, cuando decidimos, ¿cierto?, incorporar BIM en un proyecto, pero también es importante hablar sobre cómo integrar BIM en la organización, ¿cierto? Vimos que teníamos una serie digamos, a- a ponerlos todos, una serie de desafíos en la implementación. Aquí vemos que hay desafíos sociales, técnicos, legales, contractuales y comerciales cuando decidimos implementar BIM. Partiendo por quizás tal vez los más difíciles que tienen que ver con los sociales, que es la inercia por lo general de los equipos. ¿Para qué vamos a implementar BIM si llevamos 20 años trabajando de la misma forma y aquí estamos? Son totalmente real, o sea, me ha pasado en la vida real ese comentario.
Oye, pero si llevo no sé cuánto tiempo trabajando en estos proyectos y no he tenido mayores problemas o para qué, la desconfianza un poco como miedo al cambio, ¿cierto? O resistencia al cambio, sobre todo de repente en personas que ya llevan unos ciertos años trabajando, que este cambio les va a requerir, ¿cierto? Tener que hacer, tener que capacitarse y en realidad de repente tienen miedo de cambiar la forma de cómo trabajan, tienen miedo, no saben si van a ser capaces de poder eh, aplicar esta metodología, a diferencia quizás de las generaciones más jóvenes, eh, que un poco han nacido bajo el tema digital, ¿cierto? De repente hay equipos que es difícil convencerlos porque ya son de otras generaciones también. Desafíos técnicos que tienen que ver con la capacidad de los actores, ¿cierto? Falta de recursos humanos capacitados, diferencias de capacidades técnicas entre las empresas. Tenemos que recordar que la arquitectura y la construcción es un trabajo interdisciplinario donde intervienen una serie de empresas distintas en un mismo proyecto y es imposible pensar que vamos a tener todas las mismas capacidades y que esta cancha va a estar súper nivelada, ¿cierto? Hay diferencias de capacidades entre las empresas. eh, las oficinas de arquitectura de repente están como súper a la vanguardia en temas relacionados con BIM, pero necesitamos trabajar con especialistas, con sanitarios, con proyectistas eléctricos que todavía están dibujando en AutoCAD, todavía están ¿cierto? en la línea del dibujo a línea, digamos, como sin dibujos, sin inteligencia en ese sentido. Es difícil hacer esa conciliación entre los sistemas más tradicionales y los nuevos, sobre todo porque pasa esto que necesitamos necesariamente de una serie de otros equipos de trabajo y otras empresas en el que las diferencias pueden ser incluso bien marcadas. Y temas de interoperabilidad, y tanto de software como de información. De software porque, por ejemplo, el ingeniero estructural trabaja en un software que no es el mismo que trabaja el arquitecto, por lo tanto ahí hay digamos, dificultad para que ellos puedan generar esa interoperabilidad. eh, y también en términos de información, o sea, cómo compartimos la información entre los distintos actores que participan en el proyecto. Con relación a desafíos legales y contractuales, cambia un poco porque cambia la forma en que compartimos la información, ¿cierto? Pasamos de una serie de planos, de una serie de archivos, de planos en papel a un solo modelo que contiene toda la información. Entonces, ¿qué es lo legal? ¿Cuál contractualmente, cuál es la validez, ¿cierto? Ahí dice la validez de los modelos. Bueno, contractualmente, ¿cuál es la validez? ¿Cuáles son los usos permitidos de los modelos en un proyecto? ¿Cuáles son los riesgos profesionales que están asociados a esto? O sea, hay muchas empresas que solamente comparten los planos en PDF. No les gusta compartir los planos en DWG porque es como que no, bueno, pues podrían llegar a cambiarle cualquier cosa, entonces hay un riesgo en eso. ¿Qué pasa con los modelos en ese sentido? Que podría haber más riesgo asociado. La propiedad intelectual sobre el diseño y sobre los métodos
o sobre cómo hacemos los modelos. Cuando nosotros compartimos un modelo, también estamos compartiendo parte del know-how, ¿cierto?, de la empresa, de cómo se desarrollan los procesos en la empresa, de nuestra biblioteca de familias, de todo nuestro trabajo, está ahí en ese modelo. Entonces, en general, como que la cultura eh, que hay en torno a esto es bien reticente a compartir esas cosas porque eh, ven ahí que están compartiendo parte de su esfuerzo y no quieren compartirlo. Eh, pero la esencia del BIM es la colaboración. Entonces, de alguna manera, las empresas y los actores van a tener que ceder a esta nueva forma de hacer los proyectos y ceder hacia una visión más colaborativa de los proyectos. Y desde el punto de vista comercial, los montos de inversión que implica el traspasarse a la metodología BIM, ¿cierto? Hay montos de inversión en software, en hardware, muchas veces, en capacitar al equipo, y también falta de negocios, de modelos de negocios claros, sobre todo relacionado con la distribución de costos y los beneficios. O sea, ¿quién se lleva los beneficios finalmente de una implementación de BIM? O sea, una empresa sanitaria, por ejemplo, que dice, perdón, que dice cómo, o sea, yo voy a implementar BIM, voy a hacer mi diseño en BIM, esto va a significar una inversión importante. Pero ¿quién se lleva el beneficio de esa inversión, ¿cierto? Y de ese cambio de metodología. Ellos no lo ven como una ganancia, porque finalmente la ganancia más, digamos, más tangible va a estar aguas abajo, ¿cierto? Va a estar en la construcción del proyecto, en la operación del proyecto. Entonces, ahí es cómo se distribuyen finalmente esos costos y esos beneficios. Un profesional que trabaje en BIM debiera cobrar más caro por su trabajo, porque hay una inversión detrás, porque con este diseño en BIM se está asegurando que va a haber un mejor diseño, va a tener menor impacto en las etapas siguientes, pero eso todavía no está claro y todavía no, los distintos actores todavía no son capaces de reconocer ese tema, ¿cierto? Eh, eh, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hay varias guías que nos ayudan. Aquí les puse una guía como para poder seguir la misma línea del mismo centro de la Universidad de Pensilvania, que es la guía de planificación como de la implementación de BIM en dueños de infraestructura. Cómo planificar BIM para los propietarios de las infraestructuras. Y esta guía reconoce que es muy interesante y en conjunto con la guía del plan de ejecución, encuentro que generan una metodología bien sencilla y bien lógica para la implementación de BIM en una organización. ¿Qué nos dice esta guía? Nos dice, bueno, hay tres etapas en la implementación de BIM. La primera tiene que ver con la planificación estratégica, con la estrategia que vamos a tomar para poder implementar BIM. Después de esa planificación estratégica, vamos a tener que hacer una planificación de la implementación. Vamos a planificar cómo vamos a implementar esta estrategia que estamos definiendo y finalmente vamos a tener una aplicación de la implementación. Por lo general,
las empresas se saltan las primeras dos etapas y se van de cabeza a la aplicación de la implementación. Queremos implementar BIM, ya vamos, compremos el software y nos ponemos a trabajar en BIM, capacitamos a un par de personas en el uso del software y nos ponemos a trabajar en BIM. ¿Qué pasa con eso? Se saltaron las dos principales etapas que definen la estrategia y que definen cómo vamos a planificar esa implementación. Por lo general, sucede que muchas veces fracasa de frentón la implementación. Parten con el proceso y a los pocos meses vuelven a seguir trabajando con AutoCAD, por ejemplo. Eh, el proyecto, o sea, el proceso de la aplicación, ¿cierto? De la implementación digamos, como de mucho sacrificio para las personas que lo hacen. Los equipos sufren harto cuando llega y deciden implementar así nomás. Eh, y, eh, y se saltan estas dos etapas que en realidad son fundamentales. Vamos a ver un poco qué considera cada una de estas dos etapas. Primero, cuando hablamos de la planificación estratégica, lo que plantea esta guía es que tenemos que hacer tres cosas. Primero, tenemos que evaluar la organización, entender en qué punto estamos, sacar una foto, ¿cierto?, de cómo estamos actualmente en la organización. Eh, Poder alinear metas y objetivos, definir metas y objetivos para la implementación de BIM en la empresa. Por ejemplo, bueno, evaluamos en qué estado estamos y definimos eh, metas y objetivos de la utilización de BIM en nuestros procesos y hacemos, digamos, una pequeña hoja de ruta para ver cómo debiéramos cumplir esos objetivos y posteriormente hacemos, en el punto que dice avanzar, una estrategia de avance definido para poder cumplir esas metas y objetivos. ¿Qué cosas son importantes? Pues lograr el apoyo real de la administración superior. Hay que definir un equipo de implementación estratégico, que es como las cabezas, ¿cierto? El director de proyecto, el dueño de la empresa, etcétera. Que ellos incluso no necesariamente tienen que saber utilizar modelos BIM, pero sí tienen que tener la visión estratégica y entender para qué queremos implementar BIM. Eh, para que después esta implementación más técnica se le deje a las personas que realmente están en el día a día con los proyectos y que tienen las competencias técnicas para poder definirlo. Y lo otro importante, bueno, lograr el apoyo real de la administración superior. En general, la implementación de BIM es como top-down, de la cabeza hacia abajo. La cabeza tiene que estar súper convencida para que hacia abajo la implementación funcione. Y lo otro es poder conseguir ayuda. Por lo general es importante asesorarse, contratar una asesoría que los apoya a hacer esta planificación estratégica, en la implementación, alguna consultoría, algo que les ayude con este proceso, porque en general, si bien hay una metodología, todas las empresas son bien distintas, entonces eso es importante como definirlo. Y ya más en detalle, bueno, cuando evaluamos, la idea es poder evaluar el estado interno de BIM y externo de BIM. ¿Y por qué interno y externo? Porque como les decía, esto es como un ecosistema, ¿cierto? Donde trabajamos en forma eh, colaborativa o en forma interdisciplinaria con otras empresas. También es necesario saber si nosotros decidimos implementar BIM y hacer este cambio, ¿cierto? Esta transición, también tenemos que saber en qué estado están las empresas que trabajan con nosotros.
porque si fuéramos una empresa como satélite, o sea, como solo en el que no impactara ninguna de las otras empresas, ni trabajáramos con ninguna otra empresa relacionada, daría un poco lo mismo, ¿cierto? Nos cambiamos a BIM y listo. Pero como trabajamos con un montón de otras empresas, tenemos que saber, nuestros partners, a ver en qué estado están, qué implica para ellos y para nosotros, que nosotros nos cambiamos de metodología y ellos también tienen que tomar una decisión, se cambian o no se cambian, o sea, ahí hay una conversación que tiene que hacerse con, digamos, con los distintos equipos o partners con los que trabajamos. Entonces, teniendo esta información, identificando, digamos, en qué estamos, nos permite definir e identificar áreas en las que podemos adoptar, implementar BIM, podemos definir el alcance de BIM y conocer qué es lo que tenemos actualmente de BIM. O sea, podría no haber nada. Podríamos tener gente que está capacitada en el uso de la herramienta y no sabemos. Entonces ahí en las empresas es importante hacer ese levantamiento para poder entender. Y ahí como para apoyarse hay una serie de matrices de madurez que miden, eh, que son capaces o que están disponibles en el mercado que nos ayudan a medir esa madurez de BIM que tenemos, que estas matrices, si bien nos ayudan a medir en cómo estamos, también nos ayudan para poder definir un estado futuro, cómo queremos estar. Y aquí hay una imagen que nos muestra que hay matrices de las que están disponibles como en el mercado, ¿cierto? Que también hay varias que son de universidades, eh, que nos dicen, bueno, hay algunas matrices que están orientadas a medir madurez en proyectos, que son las rojas, y hay otras matrices que están orientadas a medir madurez en organizaciones. Entonces ahí tenemos que definir qué es la matriz de madurez que deseamos usar o bajo qué vamos a evaluar esta organización. En su momento, Plan BIM desarrolló una matriz de madurez para poder evaluar la madurez eh, de los equipos. También era de organizaciones este. Esa matriz también te daba como unos paso a paso de era lo que teníamos que hacer para lograr el siguiente nivel, ¿cierto? De madurez. Después, para alinear, básicamente es poder establecer un nivel deseado de madurez. O sea, nosotros decimos, estamos en este punto, en base a esa matriz de madurez, y queremos llegar a tal punto. Entonces, de aquí a un año queremos lograr ciertas cosas en BIM, y por lo tanto, a través de eso vamos a definir los usos BIM que se van a aplicar, y que van a desarrollar cada área, determinar indicadores y una serie de antecedentes que nos van a permitir definir estas metas y objetivos. Eh, y aquí, importantísimo, cómo definir los objetivos, objetivos tanto de proyecto como de organización. Y aquí les dejo como un método que me parece súper bueno para poder definir indicadores de calidad y bien estructurados. Fíjense que esta es como la estructura que uno debiera seguir para definir indicadores en general para cualquier cosa. Eh, en general, los indicadores deben estar definidos por un verbo más un qué, más un dónde, y en este caso un cuánto. Entonces él dice, bueno, ese verbo en infinitivo nos va a decir que un poco la acción que queremos hacer. En este caso yo le puse ejemplo, disminuir. ¿Qué cosa queremos disminuir? Los errores. ¿Dónde? En la cuantificación de los hormigones. ¿Cuánto? En un 20%. Entonces, esa es la forma, ¿sí, Marcelo?
Estoy ahí con la mano Profe, levantada. yo por temas familiares me tengo que retirar. Quería Ok, preguntar un poquito. Voy a terminar de ver el video ahí, sí o sí. sí. Eh, la tarea que se va a dar, o sea, la prueba que se va a dar para esto, ¿se tiene que responder hoy, mañana, será una semana? No, tienen una semana y está arriba en la plataforma. Es un ejercicio en grupo y ahí tienen que responder, es como un caso y tienen que responder ese caso. Ya, perfecto. Y eso se Así tendría que que entregar entonces el próximo lunes, o sea, el próximo sábado, este sábado, o el no, 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 próximo no, no, martes. el próximo martes, pues, para que tengan Ya, ahí semana completa. ya, Eso tienen perfecto. Y tienen que hacer, y no recuerdo creo que es por pareja, así que ahí tienen que revisar la, el encargo. ya, ok, muchas gracias y perdón por tener que correrme a No, no última te hora, pero se preocupes, escapa de mis porque manos. son los horarios más complicados aquí de los... Sí, lo tenía contemplado hoy día y justo cosas familiares. Bueno, eso. Ok, Muchísimas gracias. nos Esté muy vemos, chao, bien. chao. Entonces, esta es una buena forma de definir objetivos, así que préstenle ahí atención porque les va a servir para el trabajo, como definir objetivos en el trabajo. Entonces, ahí el objetivo es disminuir los errores en la cuantificación de hormigones de la estructura principal en un 20%. ¿Cómo lo hacemos? A través de un uso BIM, que va a ser estimación de cantidades y costos. Esa es la forma de poder definir objetivos y después poder definir usos de BIM. Después que definimos estas metas y estos objetivos, hacemos una ruta estratégica de BIM, que es planificar cómo vamos a ir avanzando en BIM. Pues vamos a partir, por ejemplo, con haciendo un uso. Cuando ya tengamos este uso ya mucho más manejado, ¿cierto? De aquí a 6 meses vamos a empezar a incorporar estimación de cantidades con los modelos. Cuando ya tengamos estimación de cantidades, de aquí a un año queremos empezar a hacer coordinación de los proyectos con BIM. Y así ir avanzando y teniendo claro cuáles son los hitos de cómo vamos a ir avanzando y cómo vamos a ir cumpliendo esos objetivos que nos hemos ido proponiendo, ¿cierto? Y que definimos una hoja de ruta para poder llegar a esa información. Aquí hay un ejemplo, que es el ejemplo que propone la guía. Eh, y aquí hace una hoja de ruta estratégica a 10 años, o sea, como de aquí a 10 años debieran ellos estar trabajando en BIM. Eh, Aquí, por ejemplo, una hoja de ruta de implementación de BIM en Duoc. Como ustedes saben, Duoc es una institución educacional, pero al igual que Penn State, para poder ejercer el foco de su negocio, ¿cierto? Tiene que contar de infraestructura, por lo tanto ellos construyen arte infraestructura, tienen una enormidad de sedes repartidas a lo largo de todo el país. Y además ellos operan y mantienen esa infraestructura, por lo tanto BIM les hace mucho sentido porque además ellos ocupan, o sea, la información la ven en todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, hace años atrás ellos decidieron meter BIM en sus procesos y partir con proyectos pilotos con la finalidad de llegar a poder operar infraestructura, vincular la información de los modelos BIM con sus sistemas de operación de infraestructura. Entonces ahí como un poco como el estado actual, cómo van a utilizar BIM, la implementación en un piloto, eh, cuándo se va a consolidar y las distintas fechas. Después que ya tenemos definida como toda esa parte estratégica, macro, ¿cierto? Nuestro primer paraguas de la implementación de BIM, nos vamos a la etapa de la planificación de la implementación. Y aquí es cuando ya tenemos como los equipos más operativos y lo primero que tenemos que hacer es efectivamente definir ese equipo operativo.
después definir los procesos integrados y finalizar con un plan de ejecución BIM para un proyecto o un proyecto piloto. ¿Qué incluye la etapa, o sea, la parte de poder conformar el equipo de implementación operativa? Primero, este equipo, ¿cierto? A diferencia del equipo más estratégico, tiene que estar integrado por los profesionales que van a estar ahí en la ejecución de BIM, ¿cierto? Directamente. Y lo otro es poder replantear los procesos, que es lo que yo les he venido contando, ¿cierto? Y adelantando todas estas clases, que necesitamos modificar nuestros procesos cuando empezamos a trabajar con BIM, porque hay muchas decisiones que se van trasladando desde las etapas en sistemas más, en un sistema más tradicional, en etapas más tardías. eh, a etapas más tempranas, ¿cierto? Eh, y por lo tanto necesitamos rediseñar los procesos para ver cómo van a cambiar los entregables, cómo va a ser la información que se va a generar, etcétera. Entonces, ya cuando tenemos definido estas etapas, ¿cierto? Este nuevo equipo de implementación operativa, ¿cierto? Tenemos rediseñados y replanteados nuestros procesos con BIM y tenemos hecho nuestro plan de ejecución BIM, ¿cierto? Que es un poco el plan de ejecución, es en la forma en cómo vamos a abordar el modelo. Podemos recién llegar a aplicar esto en un proyecto. Entonces, todo esto previo es la planificación de ese punto de partida, de ese proyecto, ¿cierto? Y seleccionamos un piloto que nos permita aplicar estos nuevos procesos que hemos definido, que hemos rediseñado y aplicar ese plan de ejecución BIM. Y además, poder hacer un seguimiento a los KPI o a los indicadores. ¿Y por qué es importante tener indicadores o hacer un seguimiento a los indicadores? Porque básicamente es la única forma de definir si la implementación está siendo exitosa o no. Entonces nosotros decimos, bueno, ya a ver, ¿cuál fue uno de nuestros objetivos? Ya uno de nuestros objetivos del proyecto y de la aplicación de BIM era poder disminuir los errores en las ubicaciones, ¿cierto? Entonces hacemos nuestro proyecto piloto y medimos si efectivamente disminuimos la cantidad de errores en los proyectos, en las ubicaciones del proyecto. Si volvimos a tener un montón de errores en las ubicaciones, el problema no iba por ahí. Entonces tenemos que ir a ver y replantear y buscar, digamos, la causa raíz de esos problemas y reformular esa aplicación de BIM para que efectivamente nos ayude a cumplir esos objetivos. Aquí hay una guía del BIM que define un poco, que es una guía para cómo implementar BIM en proyectos pilotos. Y ahí se las recomiendo para que la puedan buscar. Eh, Como un poco los criterios de selección de los pilotos, cómo debe ser digamos, el compromiso institucional, cuáles son los riesgos asociados a los pilotos y cómo llevar a cabo un poco este proyecto piloto. Y yo creo que por ahí estamos, así que me gustaría saber eh, un poco si tienen alguna pregunta. La idea es que un poco estos últimos minutos de la clase los dejemos disponibles para conversar para aclarar dudas, para ver si tienen dudas del trabajo, ¿cierto? Si quieren comentar algo.
Y si no es así, es en pareja. Dice, sí, es en pareja. Ahí dice, nos ayuda Marcelo, que ahí estuvo mirando, ¿cierto? El, el proyecto, o sea, el trabajo en la plataforma. Está en la plataforma el trabajo para que lo puedan mirar. Es un caso. eh, Déjenme ver si me puedo meter aquí para ir a mirarlo. No sé si tú ahí, Marcelo, lo tienes. El, que- Sí, ¿lo puedo compartir yo? ya, Sí. compártelo para no demorarme ahí en la plataforma. Para ir a buscarlo ya. Directamente. Si lo puedes compartir yo, feliz. Y ahí les cuento. Ahí ya lo ven, Ah, ¿verdad? Sí, ahí sí. sí. Acá abajo dice, bueno, Sí. trabajo y acá abajo ya está habilitado el espacio para subirlo Le con daba la. fecha Perfecto. 18 de noviembre, por si acaso. ¿Sí? Buenísimo. Sí, puedes pintar ahí Sí. Ujú, ujú. Ya. Ya dice, claro, ahí un poco los pasos es, lean el caso, es un caso que tienen que resolver en dúo, ¿cierto? En pareja, realicen una propuesta para la empresa mandante y las recomendaciones asociadas al caso y lo que tienen que hacer es elaborar una presentación que van a tener que registrar en video de no más de 5 minutos. Deben recordar que la duración del video es parte de la evaluación. Y ese video que tienen que hacer es la presentación que ustedes le harían al mandante. Ustedes se van a convertir en una empresa consultora que se llama Subim, que va a ayudar a una empresa mandante a implementar BIM en sus procesos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a recomendarle a esta empresa cómo implementar BIM, ¿cierto? Con estos pasos que vimos al final de la clase y cuáles usos BIM serían los adecuados con base en los problemas que se cuentan aquí en este caso. Entonces, ¿cómo ustedes le recomendarían como consultores expertos en BIM a esta empresa mandante que incorporara BIM en sus proyectos? Ese es ese es el caso. Ahí están los problemas, ahí están punteados, así que la idea es que discutan con su compañero, ¿cierto? Cuáles serían como las recomendaciones que le harían y tenían que hacer un video eh, simulando la presentación a esta empresa. Mm. ¿Tienen alguna duda? Es como es entretenido el trabajo, es como ponerse en el caso de y grabar el video y mandar el video, me lo mandan o por correo o lo suben a la plataforma. De repente en la plataforma no es tan fácil de subir porque se hacen pesado, entonces ahí lo suben a un Drive o algo así para que me lo puedan compartir. Claro, lo Vale. ideal es que el video se grabe, se pueda subir quizá a un canal de YouTube que puedan tener o en Drive o en algo y pongan el link, Exacto. suban un documento con el link, digamos, acá como entrega, podría ser. Entrega, claro. Ujú. Link, entrega, pues sí. Y una pregunta, pero porque, por ejemplo, es en pareja, pero Ujú. nos tenemos que juntar necesariamente puede ser
porque para hacer el video supongo que o podemos hacer algo que sea como un Puede ser online. eh, Sí, es simular online completa, una presentación, una, así conver- que una puede ser una presentación como una reunión online. Ahí, online, imagínense, como pues. un streaming. Ya, ok. Sí. Puede ser un video, puede ser una presentación online que ustedes están haciendo. Ahí, imagínense. ¿Cómo lo han hecho todos estos años que hemos trabajado harto online? No es muy distinto. Y tienen que grabar esa presentación, como ustedes convencerían a esta empresa y las recomendaciones que ustedes darían a este mandante. Obviamente ahí tienen que poner cuáles son los beneficios que ustedes creen que BIM le podía entregar, ¿no? Cómo podría ayudarlos a resolver esos problemas que tienen, qué usos en particular serían los indicados. Ahí apliquen todo lo que hemos conversado y todo lo que se les viene a la mente en un caso así. ¿Les parece? Ahí, bueno, ahí si tienen cualquier duda, me van avisando, pues, me cuentan. Ahí les voy a dejar igual de todas maneras. eh, Bueno, no, los demás, ¿cómo? bueno, nos ponemos de acuerdo entonces ahí para como estar en pareja, no sé quién, Sí, claro, pues cómo pónganse elegimos igual. ahí. No, yo creo que ya les ha tocado trabajar en pareja antes, ¿o no? No, no, No. no. em, y no han Nosotros hecho tenemos un grupo ahora, eso mismo les iba a tenemos un decir. grupo. Si no tienen un grupo de WhatsApp que ahí se puedan poner de acuerdo. Claro, La que considerando que hoy día no estuvo el Aldo y Marcelo ya se retiró, pero como son 8, deberían ser, caben cuatro, justo las parejas, digamos. claro, divídanse ahí, traten de que Aldo quede con alguien que haya estado hoy día y que obviamente que pueda ver la clase de hoy día, pues. Ahí les dejé mi teléfono por cualquier cosa, me escriben un WhatsApp si necesitan algún apoyo en algo. Y para más adelante también, si necesitan algo en algún momento relacionado con BIM que yo los pueda ayudar, yo encantada. Ahí está mi número. Les voy a dejar también mi correo. Ahí les dejé mi otro correo. Que el de la UTEM lo uso casi solamente para las clases. Entonces, si después no estamos en periodo de clase y me escriban un correo, seguramente se los responda en el siguiente periodo de clase. Así que si necesitan algo, me escriben a ese otro que es como mi correo más permanente. Así que nada, pues muchas gracias por la atención, muchas gracias por haber participado del diplomado. Espero que se hayan ido ahí con hartas ideas de cómo implementar BIM en sus procesos, de cómo esta metodología los puede ayudar a mejorar en un granito de arena, ¿cierto? La industria de la construcción y, como les decía, tanto yo como imagino los otros profesores, voy a hablar un poco en representación de ellos también. eh, Estamos disponibles para preguntas y para apoyarlos en un futuro si necesitan ahí alguna orientación con temas respecto a los que hemos visto. Así que eso, muchas gracias Marcelo por el apoyo de De las nada, profesora, clases. de Y nada. nada, pues, que estén muy bien, pues. Y aprovechar yo también de despedirme. Sí, Mucho gusto, señores, señoritas. Eh, Aquí estamos y seguiremos. Voy a subir el video posteriormente y disponible para cualquier cosa que necesiten. Eh, que les vaya súper bien, que aprovechen todo lo que aprendieron y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Nos estamos Bueno, viendo. Gracias por todo. Muchas muchas gracias, gracias, profesora. Muchas Marcelo. gracias, Marcelo.
Que estén súper, cuídense, Muchas gracias. sigan el Gracias, camino de profe BIM, Marcelo, por todo, compañero ahí, por todo el aguante. Muchas gracias. es, compartan en el grupo después, aprovechen ahí las Nos interacciones ponemos BIM. de acuerdo ahí en el grupo para hacer pareja. Claro, yo pensé que iba a decir que se ponían de acuerdo para hacer un asado o algo así. La otra vez se propuso, pero parece que están todos Parece que no, con mucha no, carga. Ya pues muchachos, están súper bien. Sí, ahí pónganse de acuerdo, ahí cualquier cosa, si están complicados, nos escriben a mí o a Marcelo y ahí vemos cómo les podemos ayudar con eso.